Buenas noches y bienvenidos a este espacio de Onda Mezquita Televisión Córdoba Ahora. Contamos hoy en nuestro plató con el siguiente invitado, Ricardo Castilla Cabezas, CEO y fundador de Concepto, Instituto de Investigación Estratégica. Ricardo, buenas noches y bienvenido. Álvaro, un placer estar contigo. Me alegro muchísimo de estar contigo, de verdad. Igualmente, Ricardo, ha sido un placer. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, casi que la primera pregunta, Ricardo, en el tiempo en el que estamos viviendo es obligada, ¿no? Situación generada por la pandemia de coronavirus, cómo ha ido evolucionando todo, cómo lo que era una crisis estrictamente sanitaria está teniendo repercusiones profundamente duras en la economía, en la sociedad española. Así, rápidamente, de manera esbozada, ¿cuál es tu opinión? Álvaro, antes, como comentábamos, ojalá aprendiéramos de la historia, ¿no? En las universidades y en los primeros cursos, ya sea en medicina, ya sea en económica, ya sea en derecho, ya sea en cualquier carrera, hay una asignatura que se llama historia, ¿no? La historia nos enseña. Sí es cierto que es verdad que no existe ahora mismo ningún tipo de estudio que pueda ayudarnos, ¿no?, a definir las tendencias de lo que va a ocurrir en los próximos años, porque es completamente nuevo, pero sí es verdad que algunas líneas nos deberían servir. Como tú decías, hemos entrado, y nadie pensaba, ¿no?, en el mes de febrero, ¿no?, o el mes de marzo, ¿no?, como estábamos trabajando todos, ¿no?, que en poco tiempo, ¿no?, en menos de una semana, aun cuando ya había muchos avisos al respecto, ¿no?, porque todo esto viene pues casi desde el mes de diciembre, entramos en una crisis sanitaria, aun cuando de alguna manera, según la misma historia, las crisis sanitarias no vienen solas, vienen cuatro. Primero está la crisis sanitaria, tras la crisis sanitaria viene la crisis económica, y si de alguna manera no vamos parando cada una de ellas, es decir, no ponemos soluciones, de esa crisis sanitaria viene la económica, si a la crisis económica no le ponemos ningún remedio, viene una crisis social, y si no le ponemos un gran muro o soluciones a esa crisis social, la que viene es una crisis institucional. No me gustaría empezar la conversación con esta situación, ¿no?, que diría, ¿qué me estás contando? Pero evidentemente yo creo que la falta de liderazgo, que a lo mejor estamos teniendo, y no quiero entrar si en España o en Europa o a nivel mundial, pero nos está llevando a que estemos viendo esa evolución que espero que se acabe en la crisis económica, que no llegue a la social, aunque estamos viendo como organismos como Cáritas, ¿no?, como muchos otros están ya poniendo la luz de alarma ante unas circunstancias que se le están desbordando, ¿no?, y por tanto pues habrá que empezar a trabajar. Es lógico que un buen líder sea proactivo, es la primera característica de un líder, ¿no?, sea proactivo, ¿no?, y no actuar cuando ya tienes el problema, ¿no? Precisamente esa falta de liderazgo está conllevando de que, bueno, se está intentando actuar cuando ya tienes el problema. Y realmente, a lo mejor podemos leer lo que está ocurriendo en relación a eso, es decir, países que están actuando antes de que llegue el problema, están actuando proactivamente, y otros que están actuando muy pasivamente, cuando ya el problema ya lo tienes encima y ya te ves completamente ahogado, ¿no? Esa es la primera reflexión que tengo. Esperanzas, espero que de alguna manera la sociedad responda. Ya que pues parece que las instituciones que deberían hacerlo pues no están respondiendo a la altura de esa proactividad, ¿no? Y ante esto no me quiero poner a plantear por qué tengo esta reflexión. Hay países que lo están haciendo proactivamente y por tanto, ¿qué es lo que debe hacer una persona que sea un líder? Por lo menos, al menos si tiene ese título, ya sea porque tiene un cargo y tal, pues mirar lo que están haciendo bien otros y empezar a desarrollarlo en tu entorno y en tu responsabilidad. Yo sí te voy a pedir, Ricardo, que te mojes un poco más, con permiso de la expresión, y en el caso de España, ¿cómo ha actuado? ¿Ha seguido alguna estrategia o ha ido a salto de mata un poco? Voy a jugar, y esto digo, voy a jugar al pasado, el pasado que todo el mundo lo sabe y por tanto el futuro, si te parece, lo dejamos para luego. El pasado es que se ha actuado de pasada, claramente, y bajo ese planteamiento pues todo ha sido intentar atender ya al enfermo que está ya, que se muere. Eso que te hablo de la historia, ¿no?, que te comentaba antes, ¿no?, y no es una cita, no voy a entrar en la cita porque ahora mismo últimamente en algunas ruedas de prensa que si se cita a Churchill, a Roosevelt y tal, no voy a hablar de citas, pero sí te voy a hablar de lo que hicieron dos personas que durante una situación de crisis pues plantearon una estrategia
¿Qué plantearon? Bueno, pues ante una circunstancia de guerra, como se ha dicho, aquí tenemos una guerra ante un virus, pues plantearon cambiar su sistema rápidamente para atender el problema. Normalmente un líder lo que tiene que plantear que los problemas, lo digo en plural, al final tienes que sintetizarlos en no más de 2 o 3, y lo digo también a nivel personal, es decir, tú puedes tener muchos problemas y te desbordan, pero al final si eres capaz de sintetizarlos en 2 o 3, es mucho más fácil actuar con ellos, ¿no? El primero que plantearon Roosevelt y Churchill cuando entraron en la guerra es que había que cambiar toda la estructura productiva a eso. Es decir, las empresas textiles pues decidieron, dejen ustedes hacer camisetas, dejen ustedes hacer corbatas y sombreros y se dedican a hacer, pues en este caso, ropa de guerra, ¿no? Yo creo que España tenía y tiene capacidad como para haber respondido perfectamente, y no digo por industrias como pues, Inditex, que tienen la parte logística, pero que también tienen mucha experiencia, digo otras empresas fabricantes textiles en España, y digo también en Andalucía, no voy a poner nombres también, pero algunas importantes. Incluso en Córdoba. Como en Córdoba, en la zona de Priego de Córdoba, que siempre ha sido una zona evidentemente bastante importante históricamente del textil. Pues hubieran dicho, oye, pues dejáis de hacer camisas y os ponéis a hacer mascarillas o ropa precisamente para quienes van a ser los primeros que van a estar en el frente de batalla, ¿no? Que son nuestros sanitarios, ¿no? Hubiera sido una decisión que hubieran tomado líderes como Churchill o como Roosevelt. Bueno, pues en vez de ustedes seguir fabricando motores para coches, pues se dedican a hacer motores para los respiradores. Hubiera sido también un planteamiento. Martorell en Barcelona, SEA que empezó a hacerlo, pero por mutuo propio, no porque desde el gobierno le dijeran, haga usted esto. Vámonos a lo que están haciendo países como Corea del Sur, que teniendo un número de habitantes que podíamos extrapolar a España, van a plantear trabajar con test y test. Test, rastreo y aislamiento. Fíjate qué cosa más simple, 3 elementos. Es que los test están complicados, es que tenemos que traernos. No tenemos laboratorios en España. Los test, para que la gente lo sepa, no son unos reactivos que tengan unas patentes y tengan unas circunstancias muy complicadas que tengamos que exportar de fuera. Es que podíamos fabricarlos también. Los laboratorios se podían poner a fabricarlos. Hemos sido ejemplo de poner un hospital, ¿no? En menos tiempo que en Wuhan, ¿no? ¿Vale? No podíamos plantear hacer parte de esas grandes inversiones que se han hecho en laboratorios para hacer test. Hoy anunciaba en Wuhan que van a ser 11 millones de test en 10 días. Para que la gente sepa lo que estamos hablando en Andalucía, en Wuhan son 11 millones de habitantes, es decir, se va a hacer un test por cada habitante. En Andalucía somos 8 millones y medio. Si tuviéramos ese liderazgo, estaríamos hablando que en 8 días todos los andaluces tendríamos el test. Y a partir de tener el test, pues podríamos pasar de fases, ¿no? Podríamos tener ya claramente ese planteamiento, ya no tendríamos que tener ese confinamiento, ¿no? No haría falta. En Corea, pues rápidamente han descubierto un señor que tenía cual y dónde estaba localizado, ese planteamiento de test de rastreo y aislamiento, y bueno, 3.000 personas, pero bueno, si allí son un montón de millones de personas, pero 3.000 que estén claramente localizados y que de momento van a actuar sobre ello. Así se podrá trabajar, sobre todo si además está diciendo la Organización Mundial de la Salud que vamos a tener que convivir con estas circunstancias. Por tanto, a nivel del pasado, lo que se ha hecho, pues que la gente lo defina claramente, ¿no? No se trata de salir por la noche a las caceroladas, que me parece estupendo, que me parece muy bien que la gente lo haga y tal, pero que lo que la gente tiene que ser muy seria en analizar lo que está ocurriendo. Y no podemos ir por detrás del problema, tenemos que ir por delante del problema. Y esa es la definición de lo que está ocurriendo, y sobre todo si ya entramos en otras líneas, no decir una cosa por la mañana, decirla después por la noche, o que veas un boletín oficial del Estado a las 2 de la mañana y a las 10 de la mañana esté otra vez modificándose. Son cosas que de alguna manera te dice, oye, ¿y esto dónde actúa en la sociedad, no? Pues actúa otro elemento, la falta de confianza. Por contra, Ricardo, como hablábamos antes de comenzar la entrevista, países que se supone que están menos desarrollados que España, como Grecia o Portugal, han salido bastante airosos de esta crisis. Bueno, han salido bastante airosos, yo creo que ahí actuaron proactivamente. Si nos vamos al comentario que hizo una ministra, que no voy a entrar en el planteamiento, Grecia está bastante más oriental que España, ¿no? Es decir, aquí
Yo creo que en el caso, por ejemplo, de países a nivel europeo, y Alemania, pues bueno, ha actuado, y hay países donde no se ha cerrado el comercio, ¿no? La maquinaria económica. En Estados Unidos tenemos esas circunstancias donde pues no quieren paralizar el tema económico, pero afectando de forma muy importante a la salud, sin atacar el tema de la salud. Yo creo que cada uno de los problemas, como te digo, hay que sintetizarlos y atacarlos antes de que se produzcan. Yo, evidentemente, creo que ante las circunstancias que la vimos tarde, evidentemente el confinamiento era necesario, no había otra opción, pero teníamos que estar planteando por delante. Yo creo que a estas alturas, casi, hoy cumplimos 60 días del estado de alerta, no se ha actuado proactivamente. Si se está actuando, pues cuando uno llega, ¿no?, al problema de me duele la cabeza, me tomo la pastilla, pero ¿por qué no te planteas por qué te está doliendo la cabeza? ¿Para qué no te duele otra vez? ¿Para qué no estás planteándote ahora tomarte la pastilla, buscar la pastilla que te... Si estamos actuando muy por detrás del problema y ante esas circunstancias nos está desbordando todo, dejando a un lado después de los aciertos o no aciertos, que el otro día leí un informe de objetivo de los desaciertos del gobierno, y eran una veintena, ¿no? Pero una veintena donde, bueno, pues algunos de ellos de carácter brutal, por el tema de la compra de material a empresas que no existían, ¿no?, o que de alguna manera no tenían ni domicilio, ¿no? Es decir, elementos donde ya la gente pues empieza ya a desconfiar. Y en estos momentos, para solucionar el problema también, volviendo otra vez al futuro, te he dicho el pasado, ahora te digo el futuro, necesitamos un liderazgo importante. Y el liderazgo, no digo en España, digo a nivel europeo, falta. Y cuando no existe un liderazgo, como comentábamos ayer en una charla que teníamos en el Club de Marketing, al cual también pertenezco, y desde aquí le doy un abrazo a Luis Bueno, que hace un trabajo excepcional, y tú lo conoces perfectamente en el Club de Marketing, pues si de alguna manera no tenemos ese liderazgo, la falta de confianza es brutal. Y ahora me voy al ejemplo de la parte económica, ¿no? ¿Desde cuándo tú no has escuchado el índice de confianza del consumidor? ¿Te suena haberlo visto últimamente? La verdad es que no. ¿Por qué motivo? Pues... Entonces, Ricardo, aplicando eso de la confianza o la desconfianza en los ciudadanos de a pie, ¿tiene motivos los ciudadanos para seguir confiando en sus gobernantes? Yo creo que lo vamos a ver dentro de muy poco tiempo, ¿eh? Volver a plantear una situación de otros 15 días, como se está hablando, o de un mes más, el estado de alarma no va a solucionar absolutamente nada y puede ya empezar a resquebrajar ese muro que te decía de esa tercera fase, que sería la crisis social y posteriormente la de sistema, ¿no? Yo creo que el líder, si hay características de un líder, Álvaro, estaría precisamente en la de escuchar, en la de reconocer lo bueno que hacen otros y la de implantar, digamos, iniciativas que sean proactivas, por delante del problema. Y estas tres cosas que te acabo de comentar, características de un líder, no las tienen actualmente, creo, pero tienen que definirlo, cada uno evidentemente es libre de personal, pero creo que esas características concretamente, las tres características no las tiene actualmente el gobierno. No estoy hablando de otras personas, estoy diciendo el gobierno. Yo estoy ahora mismo quien maneja las directrices de este país, ¿no? Ricardo, nos hemos tirado de cabeza a la piscina de la actualidad, dominada siempre y últimamente por el coronavirus, pero permíteme que nos remitamos al principio. Como CEO y fundador de Concepto, este Instituto de Investigación Estratégica, cuéntanos de manera muy didáctica y muy breve a lo que se dedica. Pues nos dedicamos a analizar, a ayudar a empresas, instituciones públicas también, a definir planes de acción, a planes de dinamización, como estamos ahora mismo desarrollando para una localidad importante de Andalucía, a través precisamente de eso, del análisis y del estudio, pues líneas de actuación que puedan llevar a un objetivo, en este caso cierto, medible, lógicamente, porque los objetivos tienen que ser medibles, y a partir de ahí que puedan venir pues desarrollo económico o social. Es decir, Concepto, a través de las investigaciones que realiza, a través de la información, de trabajo de campo, tenemos sistemas que, bueno, para la Administración Pública, la Consejería de Presidencia la hemos puesto en marcha en los últimos 3 meses, hemos podido evaluar a nivel internacional
institucional una serie de parámetros para un proyecto concretamente de Andalucía en el exterior. Bueno, pues hemos planteado un plan que pueda ayudar a que la Administración pueda tomar medidas que encaminen a la consecución de esos objetivos, insisto, medibles. El Instituto de Investigación se basa en lo que es la metodología estratégica. La metodología estratégica la inventaron los romanos, que no es otra cosa que, bueno, de donde estoy, a donde quiero ir, qué es lo que tengo que hacer con los recursos que tengo, ¿no? Bueno, pues eso es un poco el planteamiento, en simples palabras, de lo que hace el Instituto de Investigación Concepto, que ya tenemos pues unos añitos. Y entre otras cuestiones, os dedicáis también a hacer estudios de valores y satisfacción, de posicionamiento de empresas en el mercado. Si mal no recuerdo, corrígeme. En el caso que nos ocupa y barriendo para casa, estuviste estudiando también un poco, analizando cuál era el posicionamiento de esta empresa de Onda Mezquita Televisión. Efectivamente, hace 2 años tuvimos el honor de poder ayudarle a esta cadena y desarrollamos un estudio que nos pudiera plantear el posicionamiento que tenía, un posicionamiento muy bueno de Onda Mezquita en ese momento, como la primera en lo que serían las televisiones locales y que más vistas, y solamente más vistas, sino cuáles podían ser los elementos de futuro, porque no se trata de evaluar, no se trata de ponerte una nota, se trata de que a partir de esa identificación de tus valores, cómo puedes crecer, ¿no? Y después de 2 años, como estábamos hablando hace un rato, pues me satisface que algunas de esas líneas que se pusieron en ese documento pues se hayan tenido en consecuencia y veamos los resultados en el éxito que está teniendo la cadena, ¿no? Y que va a tener seguro en el futuro, ¿no? Seguro que sí. Entre otras facetas, ¿cuáles destacarías de algo que no sea más cercano en el ámbito de Córdoba capital, en la provincia? Bueno, hay un estudio que la verdad que lo desarrollamos en Córdoba y que supuso un posicionamiento muy importante de la compañía, ¿no? De la primera firma que se llamaba Global, ¿no? Y fue el barómetro empresarial de la revista Andalucía Económica, que fue un estudio que además nos permite estar en contacto con las 1.200 empresas más importantes de Andalucía a nivel de facturación, con los presidentes, directores generales de las compañías. Ese estudio, que se suele realizar a finales de año, sobre septiembre-octubre, que se presenta pues en el mes de noviembre, intenta reconocer las tendencias de las grandes compañías de cara al futuro. Las anécdotas, Álvaro, de estos 20 años de estudio, que la 20 edición tuvimos la oportunidad de presentarla aquí en Córdoba, porque normalmente suele presentarse en Sevilla, en Málaga, siempre se tira, lógicamente, a que las 2 capitales, ¿no?, más importantes de Andalucía pues sean los lugares de presentación. Tuvimos la oportunidad de presentarlo aquí, estuvo Juan Bravo, el consejero de Hacienda en la presentación, pues nos permite de alguna manera definir el futuro de la economía, ¿no? No te voy a hablar del futuro de la economía para el año que viene, lógicamente, pero te puedo decir que las fechas en las que lo hemos realizado hemos tenido anécdotas cuando, bueno, pues como te he dicho, lo hacemos en septiembre, pues cuando ocurrió el atentado de las Torres Gemelas, pues nos pilló en plena situación de los atentados y cómo todo eso varió el planteamiento económico. En el 2007 para el 2008, o sea, ahora mismo, por ejemplo, vamos a hacer, ahora en septiembre haremos el estudio para el 2021, ¿no? Pero lo haremos en septiembre del 2020. Pues en septiembre del 2017 empezamos a reconocer que iba a haber una crisis, algo que de alguna manera, pues la gente no se piensa siempre, bueno, como que tal, bueno, pues ya estábamos viendo esas luces en el 2014-2015, cuando aquí tirábamos todo con fuego de artificio, ¿no? Evidentemente ya cayó, lógicamente, más tarde, y poco más tarde, pues empezamos a plantear como que parece que iba a haber un levantamiento de la economía, ¿no? Algo que decías tú, pero ¿cómo puede decir levantamiento de la economía si estamos todavía en plena crisis? Yo hablo de la teoría de las locomotoras, ¿no? Cuando estamos estudiando las grandes locomotoras, las grandes empresas que están delante, de todos los vagones pequeñitos que somos nosotros, pues cuando empezó la crisis ellos se pararon, pero nosotros veníamos atrás y todavía estábamos con el traqueteo, con lo cual decíamos, perdona, ¿qué crisis, no? Aquí esto está funcionando divinamente, ¿no? En el 14, en el 15, ¿no? Y tal, ¿no? Pero estábamos metidos ya en plena crisis y estábamos parados. Cuando ellos arrancaron, pues evidentemente todavía estamos nosotros parados y algunos todavía dicen que están parados, ¿no? Pues bueno, esa teoría de las locomotoras que argumenta que el estudio, el barómetro empresarial, sea uno de los estudios más reconocidos a nivel andaluz por las grandes empresas y por la propia administración pública. Es uno de los estudios de los que me siento más satisfecho. Aquí en Córdoba hemos empezado hace 3 años otro, que es un indicador económico, un indicador empresarial, con la Confederación de Empresarios, con la voz de Córdoba como promotor, y la verdad que nos ayuda a definir un poco el planteamiento de futuro de la economía cordobesa.
Todo esto, estas circunstancias que estamos viviendo, pues nos pondrán una fotografía muy diferente de la que probablemente teníamos al principio del año. Ricardo, el tiempo se nos escapa, pero hay varias preguntas que quiero hacerte y lo que sí te ruego es que me las contestes casi telegráficamente. Tipo test. Sí. En primer lugar, una persona vinculada profesionalmente también a Centro Córdoba, comercio, Córdoba, polémica sobre la medida que en teoría afecta a que no puedan celebrarse rebajas en nuestros comercios. ¿Qué te parece? Ahora mismo el comercio ya venía tocado y está muy tocado, muy tocado. Las rebajas, aquí hay un planteamiento siempre, es la oferta y la demanda, ¿no? Si tú planteas rebajas en el modelo digital y las quitas en el modelo físico, al final estás haciendo también igual de daño, ¿no? Yo no auguro un futuro importante en el sector comercial como no sea que pase precisamente, y perdona que te vuelva otra vez lo mismo, a la confianza. Es decir, tú mismo, te necesitas comprarte unos zapatos, una camisa ahora mismo, necesitas irte de viaje. Pues la verdad es que si estás en el paro, aquellas personas que están escuchando están en el paro y están recibiendo, todo esto va a suponer que el comercio se va a tener que adaptar a unas nuevas circunstancias, que ya debería haberse adaptado hace ya tiempo, algunas lo han hecho, y ya no es el tema de la controversia de las rebajas sí, las rebajas no. Yo creo que el panorama, eso es un problema concreto, pero el problema es mucho más global del comercio, al cual hay que atacar de forma mucho más global. Evidentemente con ayudas que puedan plantear ese tiempo y tal, y por supuesto por parte del comercio de una adaptación completa a un nuevo modelo que ya venía anunciando que iba a estar, y aun cuando de alguna manera suponga, y lo entiendo, porque además son comerciantes amigos y tal, un cambio del paradigma del modelo que han tenido tradicional de venta, pero no tendrán más remedio. Es decir, yo creo que hemos perdido totalmente el miedo a la compra por internet, con esto aún más, y salvo poblaciones pequeñas, donde la gente nos conocemos y todo lo demás, pero en las grandes capitales y todo lo demás, el comercio va a tener que tener una revolución importante. Creo que es un momento de revolución, y si hay algo que le puedo decir al comerciante, empezamos a trabajar esa revolución, que yo era una de las personas que en el trabajo que desarrollamos desde el despacho para el sector comercial venía anunciando. ¿Necesita más promoción y más campañas de comunicación exterior el comercio? Yo no creo que solamente campañas. Insisto que esto es un tema claramente económico, general. Se habla de campañas de sensibilización, bienvenidas sean, campañas de promoción, bienvenidas sean, las campañas de cupones y tal, bienvenidas sean, pero insisto, ¿tienes la necesidad de comprarte unos zapatos ahora mismo? ¿De comprarte una camisa? Ojalá. Pero todo esto no se trata del impulso del primer momento, ¿no? De esa campaña que has escuchado y el primer mes. El comercio tiene que vivir todos los días, paga todos los días impuestos, paga. Es decir, yo creo que ahora mismo la administración, sabiendo el peso que tiene el comercio, debería actuar de un punto de vista estructural y coyunturalmente. Es decir, líneas a corto plazo, y yo te digo desde el punto de vista de impuestos, de IBI, de todo aquello que suponga unos gastos fijos para el comercio, dejámonos respirar, porque tenemos que acompasarlo con algo que se llama el consumo, y ese consumo lo tiene un individuo que ahora mismo tiene falta de confianza en salir a la calle y salir a comprar, seamos sinceros. Entonces, acompañemos el problema realmente de aquellas circunstancias que giran alrededor del entorno y que nos afectan. Actuar simplemente en campañas y en promociones, bien, pero vamos a acompasarlas hasta que tú decidas: hoy voy a ir al comercio a comprarme una camisa o unos zapatos. Fui el otro día, ¿eh? Exacto. Y yo además lo he hecho, pero que lógicamente no es el hecho de que tú vayas una vez, sino que hagamos lo que hacíamos habitualmente, ¿no? Y no tengamos ese miedo, ¿no? al consumir, y no solamente a consumir, sino ya precisamente, bueno, pues al tema económico. Perdona, más breve que el anterior. Eres economista, no eres profeta. ¿Saldremos de esta? Sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Gabriel Peralcala, el rector de la universidad, argumentaba el otro día que no existen modelos ahora mismo pero hemos tenido ejemplos. El siglo XX ha sido un desastre a nivel mundial, ¿no? 56 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Saldremos de esta. Pero para salir de esta, más que nunca, Álvaro, necesitamos líderes de verdad, ¿eh? Y a lo mejor dicen que los mejores líderes no están en primera línea de batalla, probablemente. A lo mejor el liderazgo va a tener que empezar de abajo
hacia arriba, no esperar que de arriba venga hacia abajo. Ojalá fuera así, ¿no? Pero visto lo que hay, ojalá haya pequeños líderes que desde sus áreas de competencia, lo digo desde el punto de vista de esos barrios que se echan una mano, de esa empresa que se dedica a fabricar EPI de forma pues altruista o con unos precios muy competitivos para atender a nuestros sanitarios, etcétera, etcétera. A lo mejor ese liderazgo vamos a tener que empezarlo individualmente, cada uno de forma individual, hasta que esto salga adelante. No habrá otra solución. Ojalá la hubiera a nivel de arriba a abajo. Ricardo, muchas gracias, ha sido un placer, se me quedan un montón de preguntas en el tintero, pero yo te emplazo, si no te ha ido mal del todo y en esta entrevista, a que dentro de unos meses volvamos a hablar y hablemos de cómo está la situación, que ojalá sea mejor de la que actualmente esperamos. Muchas gracias y buenas noches, Ricardo. A vosotros, gracias. Hasta aquí el espacio de entrevistas Córdoba Ahora de Onda Mezquita Televisión. Ya saben, no sean del todo pesimistas, hay motivos para la esperanza y un experto en economía como Ricardo Castilla nos asegura que saldremos de esta. Y mientras tanto, no lo olviden, sean felices.